Hola Violeta, ¿cómo estás? Hola Justi, ¿todo bien? ¿Vos? Todo bien. Bienvenidos a Archivo Secreto, el programa donde revelamos las filtraciones más impactantes del siglo XXI. ¿Qué pasaría si cada me gusta, cada búsqueda, cada conversación digital fuera un arma invisible en una batalla política? El escándalo de Cambridge Analytica destapó una cloaca de manipulación a escala global, que trascendió lo puramente electoral, abarcando campañas comerciales, movimientos sociales y procesos de formación de opinión pública. Hoy nos sumergimos en esa historia con una lupa especial sobre su impacto silencioso pero palpable en Argentina. El caso Cambridge Analytica estalló en 2018, exponiendo cómo esta consultora política británica, fundada en 2013 por Alexander Nix, obtuvo y utilizó indebidamente datos de millones de usuarios de Facebook. La empresa recopiló información para microsegmentar votantes y diseñar mensajes políticos personalizados, que influyeron en campañas como la de Donald Trump en 2016 y el referéndum del Brexit. La estrategia comenzó en 2014, cuando Alexander Cogan desarrolló un test de personal en Facebook llamado This is Your Digital Life. Aunque solo 256.000 usuarios completaron el test voluntariamente, la aplicación extrajo datos no solo de ellos, sino también de sus redes de amigos, alcanzando entre 50 y 87 millones de perfiles. La consultora utilizó estos datos para crear detallados perfiles psicológicos de los votantes, analizando sus me gusta para inferir rasgos de personalidad como apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad e inestabilidad emocional. Con esta información, diseñaron publicidad política microtargetizada para influir en votantes indecisos. El escándalo salió a la luz en marzo de 2018 gracias a Christopher Whale, ex empleado convertido en denunciante, que proporcionó evidencia a The Guardian, The Observer y The New York Times. Y poco después, Channel 4 News emitió un reportaje con cámaras ocultas donde ejecutivos de Cambridge Analytica presumían de haber trabajado en más de 200 elecciones mundiales, incluyendo Argentina. En Argentina, la presencia de Cambridge Analytica ha generado controversia y numerosas conexiones. En junio de 2018, Alexander Nix refirió ante el Parlamento británico que su empresa trabajó en Argentina y que propuso una campaña anti-Kirchner a un cliente no identificado, aunque sugirió que esta campaña podría no haberse ejecutado completamente. Documentos del Parlamento británico revelaron que Cambridge Analytica planificó una guerra de información en Argentina, utilizando agentes de inteligencia retirados y creando cuentas falsas en redes sociales para campañas contra el kirchnerismo. Un documento interno de CSL Group, empresa matriz de Cambridge Analytica, del 27 de mayo de 2015, detallaba esta estrategia. Las conexiones de Cambridge Analytica con Argentina son más profundas de lo que inicialmente se pensaba. Julian Whitland, último CEO de la consultora, confirmó que SCL Elections, predecesora de Cambridge Analytica, asesoró campañas en Argentina, realizando encuestas y desarrollando estrategias políticas incluso antes de 2015. Se han descubierto vínculos directos con Alexander Nix y organizaciones argentinas, en donde Nix copatrocinó la Fundación Pro Alvear, una ONG que compartía mecenazgo con el entonces candidato Mauricio Macri, la modelo Valeria Massa y la jugadora de hockey Luciana Aymar. Además, se registró una dirección en el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, que coincidía con la sede de Black Soil, una empresa agrícola donde Nix era socio de los empresarios argentinos Nicolás y Lucas Talamoni. Tras estallar el escándalo internacional en 2018, las repercusiones llegaron a Argentina. La Cámara Nacional Electoral inició una investigación sobre las presuntas actividades de Cambridge Analytica en las elecciones locales. Paralelamente, la Agencia de Acceso a la Información Pública abrió una investigación de oficio para verificar si Facebook cumplía con la Ley de Protección de Datos de Personas argentina. En Facebook, esta red social y es título en El Mundo Claro, se está investigando la filtración de datos de por lo menos 50 millones de usuarios. Está siendo investigada una empresa británica que trabajó en la campaña electoral de Donald Trump. La diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador, anunció una demanda acusando al gobierno nacional de mantener negociaciones con Cambridge Analytica antes de las elecciones parlamentarias de 2017. Sin embargo, Guillermo Bagni, analista de Big Data del equipo de Cambiemos durante las elecciones de 2015, aseguró que, aunque los servicios de Cambridge Analytica fueron ofrecidos, finalmente no se utilizaron.
El caso se volvió más polémico cuando se reveló que en julio de 2016 la Jefatura de Gabinete de Ministros emitió una resolución que permitía al ANSES remitir periódicamente su base de datos de ciudadanos a la Secretaría de Comunicación. Esto generó acusaciones sobre un posible uso electoralista de datos personales por parte del oficialismo, aunque el gobierno negó categóricamente estas acusaciones. Cambridge Analytica cerró sus operaciones en mayo de 2018 debido al escándalo mundial, pero sus miembros crearon rápidamente una nueva empresa llamada Auspex International. Ahora vamos a escuchar a Ulises León Cándico, licenciado en Seguridad y exdirector de Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, para conversar sobre uno de los desafíos más importantes de nuestra era: la privacidad en un mundo cada vez más cibernético. En nuestro país, la protección de datos personales está regulada principal y fundamentalmente por la Ley 25.326, sancionada ya por el año 2000, conocida como la Ley de Habeas Data. Esta normativa establece una serie de principios y derechos fundamentales para la protección de datos personales de todas las personas. En su momento creó como autoridad de aplicación a lo que era la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que después fue mutando hasta convertirse en lo que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la encargada puntualmente de velar por el cumplimiento de esta norma. Lo cierto y concreto para la Argentina ante situaciones o eventos como fue el de Cambridge Analytica es que la ley de Habeas Data demuestra por un lado ciertas fortalezas y por el otro lado algunas debilidades. En cuanto a la fortaleza, más notable es que se ha producido con esta ley el reconocimiento de los derechos de los individuos sobre sus datos, incluyendo el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el de actualización y el de supresión. Además, la ley exige el consentimiento previo, que sea informado y explícito del titular de los datos para su tratamiento. En cuanto a su debilidad, es que enfrenta desafíos para adaptarse a las nuevas tecnologías y políticas y prácticas de recolección y procesamiento de datos en esta era digital. La falta de esta adaptabilidad frente a las nuevas formas de recolección y procesamiento de datos, como es el Big Data y la inteligencia artificial, ponen en evidencia la necesidad de una reforma que asegure una mayor transparencia y protección de datos. Es importante que generemos nosotros mismos el hábito de revisar periódicamente nuestras cuentas y nuestras actividades en línea. Chequear cuáles son las transacciones de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito, para poder detectar en forma temprana cualquier actividad sospechosa. Es importante mantenernos informados sobre cuáles son las prácticas de seguridad que hay hoy en día online. También es importante para nosotros educar a nuestras familias, a chicos, a menores, a nuestros mayores de la tercera edad. La concientización es clave para evitar caer en trampas de phishing u otras formas que hay hoy día de generar fraude en línea. La ley de Habeas Data necesita adaptarse a los nuevos desafíos digitales y es esencial implementar medidas concretas para proteger nuestra información en plataformas digitales. Las amenazas de ciberseguridad siguen evolucionando y las técnicas de manipulación digital se vuelven cada vez más sofisticadas. Los mecanismos de consentimiento actuales, por ende, requieren una revisión para garantizar que cumplan con su propósito de una manera más efectiva. El escándalo de Cambridge Analytica reveló el inquietante poder del Big Data y la microsegmentación para manipular la opinión pública. Una sola empresa logró utilizar datos de millones de personas para influir en elecciones clave, demostrando la capacidad de predecir comportamientos e identificar vulnerabilidades psicológicas a escala masiva. Este caso se suma a otros escándalos como Panama Papers, Pegasus y Wikileaks, todos exponiendo el potencial abuso de información masiva en distintos ámbitos. A pesar de algunas mejoras en las políticas de privacidad de las plataformas digitales, la pregunta fundamental persiste. ¿Somos realmente conscientes del valor de nuestra información digital y quiénes tienen acceso a ella? Cambridge Analytica fue una alarma sobre los riesgos que enfrentan nuestras democracias en la era digital. Pero la batalla por la privacidad y la integridad informativa continúa, especialmente cuando consideramos sus ramificaciones en países como Argentina, donde dejó una huella que aún hoy genera interrogantes sobre la manipulación electoral. Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Secreto y en nuestro próximo capítulo nos sumergiremos en el escándalo de Panama Papers.